Y continuamos con nuestro programa, pero hoy vamos a empezar tomando un poquito de agua, porque ustedes van a ver, tú puedes, Sí, ¿podemos brindar? Bueno, ahora sí. ahora sí. Rosemary, una mujer que vivió un accidente gravísimo, donde el diagnóstico era amputación, y mira lo que está haciendo con el brazo. Yo creo que esto tú lo valoras. Totalmente. Rosemary, ¿hace cuánto el accidente? 2 años y 10 meses más o ¿Cuántas menos. operaciones? 25 cirugías. El primer injerto lo hicieron y lo perdiste. Se lo comió una Acinetobacter baumannii, una de las más terribles bacterias que hay. Y cuando el médico, cuando tú empezaste a oler, que olía... Terrible, olía a carne podrida. Pero mi esposo me decía que no, él compró una toallita y le colocaba mi perfume y la colocaba encima. Y le decía a las enfermeras, no le digan que está mal, déjenme que yo voy a ver cómo le digo que no está tan bien. El injerto vino de la pierna Izquierda. Me decías que eran ¿cuántos centímetros de 17 profundidad? de profundidad, 34 de largo. Entonces, cuando tú sabes a los 5 días de que perdiste ese injerto, Y el no dolor. solamente el dolor en el brazo, sino en la pierna, en ese momento, ¿qué pasó? Estaba en el sótano de la fe. La verdad, yo le decía al Señor, Señor, yo pensaba que la palabra era como, tú dices que va como la aurora, que va en aumento. Pero ¿qué pasó? Y en ese momento como que tuve, la verdad sí tuve una confrontación con Dios. Se me acabó la fe. Yo recuerdo que me llamaban pastores y me decían, no, pero el Señor está ahí. Y yo le decía, pero no lo siento. Y fue un momento muy difícil. Una pastora de la iglesia, la pastora Janet de Barrio, Dios la llevó a que fuera hasta ese día. Yo le decía a ella que me daba vergüenza que me viera porque estaba tan mal. Lloraba muchísimo. Y yo le dije, yo no quiero que ores. Me cansé de orar. Estoy con mucho dolor y me van a ir a quitar igual el brazo, porque ese era el dictamen, que me quitaban el brazo. Entonces ella entró, que el proveedor de la visitación es algo tremendo, y solo se quedó al lado y lloró. Y yo pienso que era lo que necesitaba. Yo no había tenido ni tiempo para llorar durante con tanto tiempo, con todo lo que ha pasado con mis hijas. O sea, hay momentos en que uno debe estar con la persona, pero es identificarse con el dolor, y ella solamente lloró contigo. Solo lloró, No necesitas una prédica, nada más. ni siquiera una oración. Y un besito. Y la verdad ella me dijo que Dios está acá. Tú no lo entiendes, ni yo. Porque cuando le dijeron y como olía tan terrible, yo le decía, ¿cómo te aguantaste todo este tiempo ahí al lado mío con ese olor? Pero yo sé que era Dios. Ahí tú entendiste lo de los 3 jóvenes hebreos cuando estaban en el horno de fuego. Y me imagino que así te sentías, pero no veías al Señor. Y que estaba con más fuego. Le había colocado el más, 7 veces más. Bueno, pero ¿qué de tu otra media naranja, como llamamos, el esposo? Porque en ese momento yo pienso que el único que puede estar con uno en esas luchas es pues el esposo. Mi regalo. Yo digo, Alejandro Rey es mi regalo. Cómo él se portó conmigo todo el tiempo. Las enfermeras me decían, muchos esposos dejan a sus esposas en estos momentos. Pero él estaba todo el tiempo, no se cansaba. Nunca me dijo cosas malas. Yo supe del brazo que estaba tan mal luego de tantas cirugías. Pero él me decía que yo tenía era una herida abierta y que estaba con una laceración. Entonces dije, pero tan abierta para que me coloquen piernas ahí. Pero yo entendía que era Dios. Él me cuidó todo el tiempo. Fue el que filtraba todo en la fe. En ese momento estuvo la pastora, pero yo le decía a él que no me quería que me viera tan mal en mi fe. Pero era algo como de mujer a mujer, porque él me decía, en algún momento la pastora me preguntaba si yo deseé morir con tanto dolor. Y era una de las preguntas que nunca jamás me habían hecho, y yo entendí en un momento sí quise. Pero mi esposo me dijo, y todo lo que vamos a construir, y cómo vamos a decirle al mundo que Dios es fiel. Fue como motivarme todo el tiempo en la fe, en esa píldora de la fe. Siempre me leía la declaración del día, la palabra.
esta es ayuda idónea que uno puede, que yo era su ayuda idónea, pero en ese momento para mi vida era mi sacerdote y yo le doy gracias a Dios por mi esposo, porque Yo fue me testimonio. acuerdo, Rosemary, cuando nosotros tuvimos la dificultad también, y yo veía que tenía que ser como un vigilante al lado de César que estaba, cuando él estaba muriendo. Entonces aún me tocaba mirar que las personas que se acercaran tenían que tener un nivel de fe. Y en ningún momento me podía bajar de ese nivel, porque si lo hacía, pues él se moría. Y yo creo que eso fue lo que Alejandro entendió. Bueno, así pero es. perdieron ese injerto y la solución. Orar. Entramos a cirugía, en la cirugía me dijeron que solo sí se podría quitar de la arteria, sin afectar la arteria. O sea, no solamente te lo pusieron, ahora tenían que quitarlo, que esa era otra dificultad. Sí, porque lo habían tejido en la arteria. Entonces era quitarlo y traer de la NASA una, yo no sé muy bien el diagnóstico, era como una mallita que cubría el hueco para que no se pudriera por la bacteria. Todo eso se hizo, fue un milagro. Bueno, Alejandro cuando nos comenta el testimonio dice que cuando se acercó al médico, bueno, que él pues muy angustiado por la situación de su esposa y dice, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer, doctor? Dice, recuerde que ella tiene otra pierna. Sí. Cuando tú supiste que te tenían que quitar, hacer la misma cirugía en él. Yo hablé que Dios iba a poner. Yo, la verdad, mi oración era, una palabra tuya bastará para sanarme. Entonces yo dije, no, el Señor puede hacer que 34 centímetros de piel aparezca. Yo pensé que era así, y mi fe era así. Todo el tiempo Dios va a aparecer, los tejidos, todo, porque para Dios no hay nada imposible. Ahora, en ese momento, ¿tú tuviste alguna promesa de la Biblia? ¿Cuál? El Salmo 18, el Salmo 73, donde era que Él era mi mano de mi mano derecha, el que me iba a tomar de mi mano y me iba a sacar avante, que Él peleaba por mí aún en medio del hoyo de cenagoso, que Él estaba conmigo cada momento, que Él iba a hacer brillar esa luz. Pero además de todas esas palabras que más me leían, porque yo estaba conectada a muchas máquinas, porque como me estaban colocando como los antibióticos especiales, morfina por el dolor, entonces a mí me leían y yo entendía en el momento que era el Señor ahí. Hay cosas que pude después como verificar de las palabras que el Señor me regaló, que todas se hicieron una realidad. Algo que nos comentabas era que te aislaron por 5 meses. Sí. O sea, tú no podías ver las niñas, estabas internada, pues aislada de todo, solamente la enfermera entraba en ese momento. ¿Tú crees que ese fue un proceso que Dios te llevó ahí para hacer algo en ti? Sí. Porque ahí no podías ver televisión. Sí, había televisión nomás. Pero no podías tener contacto con nadie. Con nadie. Las personas que ingresaban, ellos ahí le decían afuera, es bajo su propia responsabilidad porque es una persona que está aislada y está aislada por una bacteria que mata gente. Entonces, pues a mí me decían, no pueden venir Ahora, las ¿la niñas? bacteria que recibiste fue en el hospital? Sí, es que tuve muchas intervenciones quirúrgicas y era una bacteria de hospital. Entonces eran las más agresivas. Entonces nos decían, es mejor que no las vengan a visitar muchas personas, sino pocas, porque pues es que es una bacteria que mata personas. Entonces era como esa responsabilidad, pero también como lo más doloroso, era un dolor tremendo a nivel físico, pero lo más difícil es desprenderse de tus hijas. Yo no pude verlas, nosotros llegamos del avión, inmediatamente me metieron en una ambulancia, no me pude despedir. Todo era gracias a Dios en este nuevo tiempo que tenemos comunicaciones y entonces por Skype todo era ahí. Gracias a la tecnología. A la tecnología. Pero, ¿quién cuidaba a las niñas? Mi suegra, Dios me regaló una suegra, una bendición, se vino de Villavicencio a vivir con mis hijas porque mi mamita todavía estaba trabajando. Entonces fue una ayuda tan especial. ¿Cuántas cirugías te hicieron en el brazo? Ya y la última fue hace un mes, 25 cirugías reconstructivas, donde colocaban, bueno, yo soy, según ellos, una persona que ahora puedo entrar VIP aquí en la Mederi, en una clínica,
porque la verdad ellos saben que es un milagro. Todo Dios lo colocó. Cada cirugía teníamos que conectar, se supone que ellos decían quitar de la cadera para meter, incrustar 3 centímetros de hueso. Pero yo le decía, Señor, otro huequito. Entonces, Bueno, ahora sí agradeces que eras un poquito caderoncita también. todo. Pero Entonces mira, no nos podemos quejar por nada. para nada. Cada parte de tu cuerpo Dios lo puso con un propósito. Pero Dios hizo el milagro y colocó los 3 centímetros de hueso. En el callo estaban 3 centímetros de desplaza en el radio. Y una noche anterior, el Señor colocó, Dios me colocó una visión donde colocaba como cinta. Entonces yo recuerdo que le decía al cirujano, antes de que me abra la cadera, por favor mire el brazo porque Dios me pegó. ¿Y cómo la pegó? Si me mostraba ahí las radiografías. Le dije, Dios me mostró que me puso una cinta alrededor del hueso. ¿Cómo que la pegó con cinta? Y yo dije, sí, me pegó con cinta. Él no creía. Pero cuando abrió el hueso, dijo, había un callo óseo alrededor de la... O sea, creyó una una creció callosidad, una callosidad. que es imposible con una Acinetobacter baumannii. Y de ahí injertaron los 3 centímetros de hueso. Entonces, y así los tendones, el sistema nervioso, todo. Muy bien. Ahora, por lo general las mujeres, pues siempre uno quiere verse muy bien. La primera vez que tú te viste en un espejo, las cicatrices, que viste el brazo, ¿cómo te sentiste? Que era el brazo pierna, que era así de gordito. Fue muy difícil. Fue el día, uno de los días más difíciles porque yo le decía a mi esposo, ¿y cómo me amas si ya no estoy igual? Él me dijo, ¿cómo no te voy a amar si eres doblemente mía? Ya antes habías con el Señor con un pacto, pero ahora por oración. Entonces me hizo sentir como hermosa. Me dice, cada herida de tu cuerpo es con un propósito. Por ejemplo, Jesús, ¿cuántas heridas tiene? Muchas. Muchas. ¿Y será que Jesús es más bello después de que pasó por la cruz? Por supuesto que sí. Entonces, pienso que Él es la luz que ha traído salvación, y todas las personas que recibimos sanidad es cuando entendemos el poder de la cruz, cuando podemos visualizar las llagas de Jesús, sus cicatrices y todo el sufrimiento que tuvo el Señor, y por eso dice que si participamos un poquito del sufrimiento de Jesús, podemos reinar con Él. Entonces eso es como que Rosemary antes de esta tragedia era bella, pero después de esta dificultad, una pequeña dificultad, leve y momentánea. Leve y momentánea, después de 23 cirugías, y de verte entonces, ¿cómo fue el proceso de tú aceptarte y decir, no, Dios me ve bella, y no importa que tenga unas pequeñas cicatrices, sentirme pues sana también emocionalmente, y poder estar en público, aún cuando fuiste por primera vez a una playa, porque ahí estuviste en Miami y me contaste. Entonces, ¿cómo superaste eso? Pienso que el hecho de estar viva, el disfrutar de mis hijas, de mi esposo, el volver a ver la luz, porque estaba en una habitación pues que sí tenía ventana, pero pues no se abría sino como 2 centímetros. Ay, que de esa ventana ves la iglesia, Veía ¿no? la iglesia y tenía mirando a mis discípulos. O sea, ¿por cuánto tiempo no pudiste venir a la iglesia? 6 meses. Ellos se paraban en un puente que queda al frente. Dios, fue tan lindo. Y me mandaban carteles porque no podían entrar todos. Lo más tremendo fue que, digamos, en ese entonces mis 12, ellas pedían permiso para poderme cuidar. Tenían que tener una prescripción médica especial para cuidarme y me cuidaban. Te tenían que hacer las curaciones. Quedaban en algunas no se quedaban porque era muy difícil. Entonces no podían participar de la curación. Claro, eran curaciones en piso cada tercer día. Entonces las que les tocaba ese día, ellas decían, ¿cuándo era la curación? Porque es que era muy difícil. Porque se veía el hueco, ellas lavaban, limpiaban, en algunas ocasiones yo me desmayaba ahí.
Gritaba, sí grité, poquito, poquito, y hay veces me sudaban los ojos, no es que llorara, pero pienso que ahí el desafío de sentirse uno bello y de tener esas personas a cuidado, que es el pastorear, es una bendición porque uno le hace motivar para salir adelante. Ahora, ¿el brazo estéticamente te quedó bonito desde un principio o no? No, no, para que quedara así como está hoy, pasaron como unas 7 cirugías, solamente para quedar brazo, porque antes era pierna, pero porque tenían que conectar los tendones, el sistema O sea nervioso. que cuando Alejandro te hacía así, tú le decías, no me cojas la pierna. No, O es el brazo. bueno, él puede, pero las personas de afuera, ¿cómo le va a coger una pierna a una pastora? No, yo pienso que Dios... Entonces fueron ahí 7 haciendo. cirugías solo para que solamente para hacer hacerlo plástico. lo estético. Ahora, en esta semana tú me decías que por primera vez te pudiste peinar. Sí. Y ese cabello lo tienes bello. ¿Y cómo sentiste cuando pudiste coger el cepillo? El cepillo y el secador, cosas que uno pues lo Wow. hacía todo el tiempo. Yo le decía a Alejandro, O mírame sea, sola. ¿fue después de 3 años? 3 años. Wow. Ya puedo yo solita ponerme las uñas. Ahora, cuando tú vas a que te hagan manicure, A todas las personas que me van a hacer las uñas siempre les terminan siendo del Señor. Hacen su oración de fe. Claro, cuando les cuento el testimonio, todos qué bendición. bueno, de pronto hay alguien que nos está escuchando ahora que han tenido de pronto una invalidez, que ha tenido una limitación, porque no solamente a veces es emocional, sino también física. Entonces, que no se sienten muy bien consigo mismos o bueno, viene como tantas luchas internas. ¿Qué les podrías decir? Que Dios es fiel y que cuando uno imagina que va a perder todo, a mí me llegó en ese momento cuando yo imaginé que ya no iba a seguir igual porque volver a mover la mano era imposible. O sea, tú tuviste que hacer terapia Todo y el tú tiempo. ahora manejas bien la mano. Mira. Ya puedo hacer danza. Hasta puedes danzar. La verdad, en ese momento entendí que podría ser música para Dios, que yo estaba en las manos del Señor y era como ese violín, que cuando que piensa que se van a cortar como las cuerdas, pero solo en ese momento que están bien templadas, yo decía, uy, yo estoy bien templada, era donde daba mejor música. Ay, Y no. le dije al Señor, quiero hacer mejor música para el Señor y así va a ser cada persona. Cada persona va a poder tener la oportunidad de hacer música para Dios, aun cuando su incapacidad le diga lo contrario, porque la incapacidad no está en lo físico, está en la mente. Y sé que Dios va a hacer algo especial. Yo pensaba, no, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo tengo tantos, 30 y pucho, no digo el pucho, pero pensé, ya, y después, ¿cómo voy a conseguir empleo? ¿Cómo voy a hacer? Pero vi que cuando tú Manejar estás en el las manos de computador, Dios, tú volver a manejar el computador. Era diestra y ahora soy ambidiestra. Muy bien. Y ver que Dios hace todo. Rosemary, gracias por compartir ese testimonio tan lindo. Nos dije que no se podían perder la continuidad de este testimonio. Ahora, ¿qué tal si terminamos Por con que brindando con agüita? Pero es que usted a veces ni agradece que puede usar Hacer esto. su mano. Oye, démosle gracias al Señor porque tenemos pies, manos, y si de pronto le falta un brazo, dele también gracias a Dios por esa pequeña prueba. Hoy tú podrías dar gracias porque Por estar viva. yo doy gracias porque empecé este programa. La que me animó fue mi hija Lorena. Me decía, mami, debes tener un programa para las mujeres. Sí. No, y me está gustando. Entonces vamos a celebrar. ¿Por qué más damos gracias? Porque Dios va a hacer cosas especiales y vamos a llevar vida a las personas que han perdido toda la esperanza. ¿Qué tal si damos gracias por todas esas mujeres que tienen unas pequeñas cicatrices, ya sea por el abandono, porque fueron rechazadas, o porque tuvieron un accidente, o porque quiso venir una invalidez desde niños, cuando les decían no puedes hacer esto, fue rechazado, o porque tienen una invalidez física literal, pero que conocen a ese ser maravilloso que murió en la cruz y que a través de sus 5 cicatrices, bueno, que son las señales más prominentes donde entraron los clavos, pero también las llagas en su espalda, en su frente, en el rostro, traen sanidad. Hoy, ¿qué ha hecho Jesús contigo? Para terminar. Enamorarme.
Estoy perdidamente enamorada de Dios, que Él es todo. Ya se convirtió en todo. Yo le decía, tuve la revelación de la cruz literalmente, pero que se convierte en ese motor de vida y de ya hacer las cosas solamente para Él. Rosemary, en este momento, ¿a ti te duele la mano cuando tú la mueves un poquito? Claro, de no moverla por más de 2 años y medio, duele. Y en las noches y cuando hace más frío, duele. Claro que nos dijeron que el dolor estaba en la mente, pero la verdad entiendo que en el momento del dolor, cuando las personas se me acercan, he podido orar por varias personas que tienen mucho dolor, he entendido que es el dolor y uno pierde la fe en medio del dolor, pero cuando el dolor se convierte, esa aflicción y ese dolor se convierte en la oportunidad de ver milagros mayores, es lo que tú debes tener. Entonces ese dolor ahorita es temporal, pero luego va a pasar. Yo creo que esa es la oración que debemos hacer si en este momento tienes un dolor en el alma, que sientes que te atravesaron el corazón, o un dolor literal de una enfermedad incurable, de algo que aunque te coloquen morfina, no quita el dolor, o es algo que tú dices, esto nadie me entiende, pero yo creo que el propósito de este programa es para decirle, el Señor sí te entiende, Él está a tu lado, tú no lo ves, pero Él está ahí, y todo tiene un propósito. Entonces, ¿qué tal si oramos por esas personas que están en medio de la aflicción y de esa agonía y de ese sufrimiento? Amado Dios, te damos gracias porque sabemos que aún en medio de la aflicción tú estás. Sabemos que tú dices en tu palabra que tenemos que tener, aún dar gracias y tener por sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas. Señor, aun cuando no entendamos, hoy te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí en medio de cada una de nuestras pruebas, pero para hacer algo grande, porque siempre tienes una mejor idea, y la mejor idea, Dios, es que te glorificas en cada uno de nosotros. Hoy nos rendimos a tus pies. Creemos, Señor, que tú vas a tomar nuestro lugar, que tú te vas a llevar la aflicción y el dolor, y que nos vas a dar vida y vida en abundancia. Bueno, y en ese momento de aflicción, una oración como hace de bien. Rosemary, te llegó el trabajo. A trabajar. A trabajar. ¿Y qué tal si tú te despides diciendo chao? Hasta luego y muchas gracias. Dios me los bendiga.